o que se les acaricie y demás. Entonces, ellos, digamos, cuando reciben ese tipo tal vez de acciones de parte de otra persona, sus comportamientos son, digamos, aletear con las manos, o sea, tal vez no todos, tal vez algunos pueden ser un poco bruscos o demás. Entonces, si, digamos, tienen unos autoestimulantes que, como decía, son como ir a aletear con los brazos o a veces hacer movimientos repetitivos. Aquí también en el ámbito social, les hablo de la ansiedad y la depresión, que también les afecta a los niños con TEA. Relacionado, digamos, con lo demás, como decía, que ellos no se pueden incluir en un grupo, para ellos también eso les da una ansiedad y una depresión, y pues para ellos es un poco difícil manejar. Bueno, en cuanto a la comunicación, pues como ya les había mencionado, digamos que cada niño, cada persona que tiene autismo puede desarrollar distintas destrezas en la comunicación. Algunas personas puede que lleguen a hablar bien, otras personas puede que en absoluto no hablen, o pueden que hayan otras personas que hablen muy poco. Más o menos el 40% de los niños que tienen el trastorno del espectro autista no hablan absolutamente nada. Entre el 25 y el 30% dicen algunas palabras, pero esto es más o menos entre los 12 y los 18 meses de edad. Pero pues después dejan de hacerlo. Y otros pueden hablar, pero pues hasta que como tal entran en la niñez. También tenemos que pues las personas utilizan, digamos, los niños o bueno, las personas que llegan a hablar utilizan el lenguaje de manera poco habitual. Por ejemplo, pueden poner palabras en oraciones que no son reales. Tienden también, digamos, a repetir, por ejemplo, cuando se les pregunta que si quieren jugo, ellos en vez de dar una respuesta, digamos, responden con lo mismo. ¿Con quieres jugo, por ejemplo? Muchos niños, digamos que no. Muchos niños que atraviesan esta etapa, habitualmente les pasa que cuando llegan más o menos sobre los 3 años de edad, pueden hablar bien, pero tienden a tener dificultades para escuchar. Más que tener dificultad para escuchar, no comprenden mucho lo que se les dice. También pueden llegar a tener dificultad para comprender los gestos o el lenguaje corporal o digamos el tono de voz, que a veces uno digamos en el tono de voz puede expresar, no sé, tal vez ira o sarcasmo o felicidad. Ellos digamos pues no lo comprenden de esta manera. Tampoco comprenden las expresiones faciales o los movimientos o gestos que uno hace, como por ejemplo despedirse con la mano. Esto es algo que digamos ellos no entienden, pues no es claro para ellos. Bueno, también quería agregar que los niños con TEA se desarrollan en ritmos distintos y en áreas diferentes. Esto quiere decir que es posible que muestren un retraso en las destrezas, digamos, del lenguaje o sociales, y tanto también como del aprendizaje, mientras que sus destrezas para caminar o trasladarse de un lugar a otro es prácticamente iguales a las demás personas o a los otros niños de su edad. También es posible que sean muy buenos para armar rompecabezas. De hecho, dicen que los niños que presentan este trastorno son demasiado buenos para armar rompecabezas o resolver problemas de computadora, pero también pues dicen que en ese ámbito son muy buenos para la interacción social, como ya les mencionaba antes, como hablar o hacer amigos, es de mucha dificultad para ellos. Pero los niños con TEA también se podría decir que ellos primeramente aprenden una destreza difícil. Digamos, ellos pueden decir una palabra larga, pero al momento de decir, digamos, de pronunciar la palabra B, a ellos se les va a dificultar muchísimo pronunciar la palabra B. Pero entonces se les va a hacer de mayor facilidad pronunciar, digamos, una oración larga.
Entonces ellos tienen destreza en aprender más lo difícil antes de aprender cosas como sencillas. También los niños, como digo, se desarrollan a su propio ritmo, de modo que puede ser difícil predecir exactamente cuándo aprenderán una destreza en particular. Entonces, no, o sea, no se sabe porque ellos van cómo se acomodan y cómo se interesan. Igualmente, como les decía anteriormente, para ellos hay unos tratamientos, el cual hay como unos indicadores del desarrollo para cada niño que se utilizan en cada edad. Entonces, hay unos tratamientos cuando ellos mismos en los cuales se les aplica para así más o menos ver su progreso social y emocional. Igualmente, junto con mi compañera, los queríamos invitar para que visiten una página si están interesados en ello o si quieren saber más indicadores de estos, el cual se llama Aprenda los signos, reaccione pronto. Esta es una campaña diseñada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que tiene como sigla CDC, junto con otros socios para enseñar, digamos, a padres de familia o profesionales de atención médica, personas que cuidan niños, y se desarrollan digamos, se centra en el desarrollo temprano de los niños. Entonces, esta es una campaña muy buena que pueden visitar sobre el espectro autista. Dani, ¿levantaste la mano? Sí, profe, pero para cuando termine. Ok. Listo, ok. Bueno, también queríamos continuar con ¿sabías qué? Entonces, ¿sabías que según qué estimaciones de la Organización de la Salud, la OMS, uno de cada 160 niños en el mundo es autista? En cuanto a Colombia, los cálculos son de 115 casos en todo el país. Según los especialistas, los trastornos del espectro autista son 4 veces más frecuentes en niños que en niñas. Igualmente, los niños con autismo suelen tener la cabeza más grande que el resto. ¿Sabías que tienen mayor capacidad de procesamiento cognitivo? Y también les desagradan algunas texturas. Tenemos también que, pues, a veces sus rostros particulares, digamos que tienen algunas facciones un poco diferentes para los niños, por ejemplo, en su edad, ¿no? Digamos que de 1 a 5 años puede llegar a tener rasgos faciales un poco más grandes que, digamos que los niños que no tienen autismo. Los niños con autismo pues no son todos iguales, cada uno tiene como su carácter y su forma de ser y sus intereses, o sea, definitivamente sí viven como en su mundo y es un mundo creado pues por ellos. Son hipersensibles a los ruidos, o sea, cualquier ruido que nosotros podemos tolerar para ellos es mortal, o sea, no puede que no soporten, no sé, música, carro, o el golpe, no sé, del pocillo, del plato, son súper sensibles a los sonidos. En Colombia existe una liga colombiana de autismo que pues digamos maneja todo el tema de inclusión y pues está como, digamos que los representa de buena manera. Y el último es que el 2 de abril se celebra en el mundo el Día de Concienciación sobre el Autismo. Ok, ¿cómo se maneja en la educación? En cuanto al acceso a la educación para los niños autistas, es un poco complejo, puesto que el modelo educativo en Colombia es muy rígido, y esto de cierto modo dificulta un goce pleno para estos niños de este derecho. Asimismo, como se requiere un trabajo conjunto del centro educativo como con su familia, realmente para así incluirlos y que estos tengan mayor accesibilidad a la educación de sus hijos. Justamente el centro educativo, pues que cuente con colegios públicos, el cual en este momento no se cuenta, sobre todo en las familias de bajos recursos. Aunque todos los niños tienen derecho a la educación, muchas veces, digamos, el solo hecho de ir a la escuela puede ser un gran reto para ellos, pues teniendo en cuenta que
les molesta demasiado como, la luz sensorial, entonces las luces brillantes, les molesta también los compañeros gritando o digamos el sonido del timbre también les molesta demasiado y pueden ser estímulos muy dolorosos para ellos. Y puesto a esto pueden desencadenar una ansiedad extrema o conductas como agresividad o que se lastimen a ellos mismos. Además, los alumnos pueden tener dificultades para cambiar entre actividades o temas. Entonces a ellos se les dificulta mucho porque para ellos no es fácil realizar una actividad y pasar de esa actividad a otra de un momento muy rápido, por decirlo así. Ellos se toman su tiempo para planear y ejecutar distintas tareas. Entonces para ellos no es fácil pasar de una actividad para otra o para la realización de exámenes. Igualmente, en el caso de la lectura y expresión verbal, los niños en este espectro autista tienen desventaja, ya que se espera que cada año escolar aumente su comprensión y agilidad para hablar, escribir y leer. Entonces, digamos, se pasa de primero a segundo, de segundo a tercero. Para ellos es muy complicado realmente pasar de cursos así, ya que, como se decía, ellos tienen distinta capacidad de planear y de ejecutar sus distintas tareas. Bueno, ¿cómo se les vulnera la salud? Digamos que por lo general los centros médicos no cuentan como tal con las herramientas para poderles brindar un servicio de salud que sea adecuado. Nada más el escenario que se presenta se vuelve de cierta forma un poco hostil, porque como ellos no toleran, digamos, mucho el tema de ruidos, el tema de contacto con otras personas, incluso a veces que los toquen, entonces digamos que esto se vuelve como un problema, ¿no? Incluso muchas veces pueden llegar a tener como una mala experiencia, incluso antes de saber que tienen este trastorno. Ok, pasando a la normativa. Entonces, hablamos de la Constitución Política de Colombia, el artículo 44, el cual dice que por mandato expreso de la Constitución, los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, porque la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizarles su derecho armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. Segundo, la Ley Estatutaria 1618 del 2013. Este señala que el derecho a la habilitación y rehabilitación integral de todas las personas con discapacidad, asimismo indicando el derecho que se les asiste, que accede a los procesos de habilitación y rehabilitación integral, digamos, respetando sus necesidades y posibilidades específicas. Asimismo, para garantizar el ejercicio, digamos, efectivo del derecho a la habilitación y a la rehabilitación. Tenemos la Ley 115 de 1994, el cual es la Ley General de la Educación, en su artículo 46, en el cual nos habla que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas, emocionales o con capacidad intelectual excepcional es parte integral del servicio público educativo. Entonces, no es sin prevalencia para estas personas. Y para finalizar la normatividad tenemos dos decretos. El primero es el 2082 del 96, por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con discapacidades o talentos excepcionales. Justamente pues el artículo 16 manifiesta que los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el caso, su proyecto educativo institucional de manera que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para atender debidamente a la población. Y tenemos el